Bienvenidos, mi nombre es Freddy de Asa y esto es Metodología Práctica. En este video vamos a ver el planteamiento del problema y cómo podemos crearlo. Vamos a hablar de él de manera simple, ya de que hay veces que muchas explicaciones lo que hace es que te envuelven la cabeza. Y para comprender lo que es el planteamiento del problema, primero debemos entender que una investigación va dirigida a dar respuesta o solución a una situación complicada. Entonces, el planteamiento del problema no es más que la explicación de esa situación desde una perspectiva que permita solucionar el problema, por así de simple decirlo. Vamos a tomar un ejemplo bastante simple en donde tú puedas entender, y cuando te toque construir el planteamiento del problema de tu investigación, lo único que tú tendrás que hacer es suplantar los pasos que aquí vamos a seguir, tomando en cuenta tu tema de estudio. Por ejemplo, al momento de trabajar el planteamiento del problema, lo primero que debemos de tomar en cuenta es lo que estamos indagando. ¿Cómo así? Primero debemos de realizar una observación clara y precisa de lo que sucede. Entonces, antes de continuar, una breve definición del planteamiento del problema sería algo simple. La descripción es la descripción de la situación que afecta a la población bajo estudio desde una perspectiva de comprensión y solución a la misma. Comprensión porque para tú poder abordar una problemática es necesario que tú lo entiendas, y solución porque buscamos que tú puedas darle al final de la investigación tú puedas dar una respuesta a la situación que tú planteas inicialmente. Entonces, para construir mi planteamiento del problema, lo primero que se debe de hacer es observar, observar y observar. Me explico. Si tú tienes un tema en específico y tú deseas aplicarlo, de realizarlo, lo primero que tú debes de hacer es observar qué ocurre con ese tema, qué ocurre con esa situación, cuáles son los problemas que se presentan y sacarlos. Una vez que tú lo tengas enumerado, entonces solamente el resto será redacción. Me explico. Luego de que observamos nuestra situación, debemos de enumerar los problemas que están ocurriendo. Una vez enumeramos los problemas que están ocurriendo, enumeramos también las consecuencias que esos problemas pueden generar. Una vez que conocemos las consecuencias que esos problemas pueden generar, buscamos entonces presentar las posibles soluciones que pueden realizarse para corregir dicha situación. Y hay otra parte que sería lo segundo, que es el tú sistematizar el problema. Eso le llaman normalmente le llaman sistematización del problema, que lo cual no es más que tú fraccionar la situación en preguntas. Las preguntas, recuerda que deben de ir acorde con el tema y en busca de solución a las problemáticas que inicialmente tú planteaste. Entonces, ya cuando tú puedes identificar esto, ahí ya entonces ya tú tienes construido tu planteamiento del problema. Un punto claro a tener en cuenta:
La observación es vital porque tú necesitas comprender qué está ocurriendo. Después que tú observas, que tú planteas lo que ocurre, entonces tú dices las diversas problemáticas, los diversos problemas, las dificultades que afectan esa situación y lo que va a generar. Entonces, con las que se genera, tú traes las consecuencias. Esas consecuencias son producto de esa problemática que tú evidencias en los planteamientos anteriores. Y luego de que tú evidencias eso, pues entonces tú presentas las posibles soluciones que se pueden dar para corregir dicha situación. Eso es un planteamiento del problema. Esta parte, lo segundo, es la sistematización del problema. Hay asesores, hay universidades que te lo van a pedir, que lo tienen estructurado en su estructura, pero hay otros que no. Pero es muy bueno tú sistematizarlo, porque a partir de ahí tú puedes comprender más a profundidad lo que tú quieres lograr con tu investigación. Entonces, recuerda que esta parte, sistematización del problema, se construye a través de preguntas orientadas al tema de tu investigación para dar respuesta a esto que está aquí. Entonces, es bastante simple. Una vez que ya tú comprendes esta parte, ya tú puedes decir que tú tienes tu planteamiento del problema creado. Ahora, una nota con esto es que esta es la forma más simple. Y la idea de hacerlo simple es que tú puedas comprender en qué consiste el planteamiento del problema. Hay asesores que utilizan una temática que muchas veces lo pueden considerar un poquito más compleja, en donde te piden diagnóstico de la situación, en donde te piden un control y todo eso. Eso tú lo puedes aprender en otro de nuestros videos para que profundices un poquito más. Pero estos pasos son los iniciales para tú crear un planteamiento del problema con base y sustento a tu investigación. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a pasar a construir nuestro planteamiento del problema a partir de estos pasos que están aquí. Como ejemplo, yo voy a tomar una situación de la vida cotidiana para que sea simple y fácil de entender. Suponiendo de que en tu casa, mira, ya tenemos el lugar de donde ocurre la situación. En tu casa se fue el gas de cocinar, que usan para cocinar. ¿Verdad? Entonces se fue a las 10 de la mañana. Lo que significa que no han podido empezar a cocinar en tu casa. Producto de que se fue el gas, ya esa es mi situación, eso es lo que yo observo. Se fue el gas. Si en mi casa se fue el gas, yo no voy a poder cocinar. Entonces yo vengo y digo, si en mi casa se fue el gas, yo no voy a poder cocinar. Esto es lo que sucede. Yo lo estoy evaluando todo a partir de esta observación simple que en la casa, que se fue el gas y no se puede cocinar. Entonces, esto aquí es lo que me va a pasar, lo principal. Ya a partir de eso yo vengo acá y digo, bueno, lo primero en mi paso de planteamiento del problema es observar. Entonces yo tengo una situación que tengo que observar lo que ocurre y lo primero que yo debo de saber es los factores, qué es lo que está sucediendo, cómo ocurre y por qué ocurre. Entonces lo primero que yo digo es, en los hogares de San Francisco de Macorís acostumbran a cocinar dependiendo del gas para cocer los alimentos, en donde a la hora de preparar las comidas, sean desayuno, almuerzo o cena, todas dependen de este recurso natural. Y ahí tengo mi planteamiento inicial, en donde ya yo comprendo por qué el gas es importante. Desayuno. Ya yo entiendo por qué el gas es importante para las amas de casa,
¿Y por qué es importante para mí? Porque sin eso no voy a poder comer. Entonces, aquí yo digo, una vez que tengo esa situación presentada, planteada, aquí yo sigo con mi observación y digo, en algunos hogares, no, bueno, en este no sería alguno, sería en mi hogar. En mi casa se ha presentado la situación de que se fue el gas. Recuerda que es bastante simple, lo más simple posible. Esa es mi situación, se fue el gas. Entonces, la actividad de cocina se ha paralizado. Eso es lo que ocurre, eso es lo que yo observo. Entonces, luego de que yo observo eso, yo digo, se ha paralizado y por lo tanto no se podrá cocinar. No se podrá cocinar. Ya esa es mi situación. Al yo tener esta situación planteada, ya lo que sigue es continuar con estos 3 puntos de acá. ¿Qué yo debo de hacer? Enumerar los problemas que están ocurriendo. Entonces, para enumerar eso, yo vengo aquí y digo, ¿qué puede pasar de yo no poder llenar el tanque de gas a tiempo y que se cocine? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo enumero y digo, problema 1. Problema 1, no se podrá cocinar, preparar la comida. Problema 2, los niños no comerán. Entonces, una vez que ya yo identifico mis problemas que me genera eso, entonces voy al siguiente paso, enumerar la consecuencia. Pero antes de pasar a enumerar la consecuencia, yo debo de redactar estos 2 problemas. Entonces, yo aquí coloco y digo que esta situación genera serias problemáticas en el hogar, ya que por falta del gas natural para cocinar, no se podrá, ya por falta de gas para cocinar, no se podrá, se presentarán diversas dificultades, dentro de las cuales se pueden enumerar, se pueden mencionar que no se podrá preparar la comida y tampoco los niños comerán. Entonces, ya una vez que yo he asentado la redacción de mis problemas, de mis 2 problemáticas, voy a dar acá donde están, déjame subirla acá arriba. Entonces ya yo paso a identificar, a enumerar las consecuencias que los problemas pueden generar. ¿Qué puede pasar? Yo vengo y tomo el problema 1, que me dice, no se puede preparar la comida. Si no se prepara la comida, ¿qué puede provocar eso? Que todos en la casa tengan hambre. ¿Qué más puede provocar? Que se generen deficiencias nutritivas por falta de alimentos, entre otros. Recuerden que esto es para exposición, para explicarle en qué consiste y cómo hacerlo, entre otras dificultades. Entonces, ya una vez que yo tengo esto, yo vengo y tomo, esa es mi primer problemática. Entonces, mi segunda problemática, ¿cuál es? Los niños no comerán. Entonces yo vengo y digo,
Falta de alimento, vamos a agregarle otra, o de los niños no comerán. ¿Qué puede pasar cuando un niño no come? Que pueden crecer, presentarán un déficit alimenticio, provocándoles efectos de salud negativos, entre otras dificultades. Entonces ya ahí yo redacté lo que puede pasar, o sea, las consecuencias que me dice aquí. Entonces, lo tercero que voy a hacer es presentar la posible solución que pueda realizarse para corregir dicha situación. Entonces, aquí yo vengo y digo, dicha situación puede ser respondida a partir de la toma de medidas que regulen la misma, por lo cual se hace necesario realizar una investigación para que las tales sean evidenciadas y poder así aquí vengo, mi tema, la descripción de la situación bajo estudio, la forma más simple, es que en mi casa se fue el gas y no se va a poder cocinar, y poder así restaurar el gas en el hogar y se pueda cocinar. Entonces, hasta este punto es bastante simple. Como ven el ejemplo, yo solamente seguí los pasos que están aquí. Primero observé, planteé mi observación, que es esta. Luego enumeré las consecuencias que estas pueden generar. Primero las saqué así, que son los problemas, enumeré los problemas. Entonces son esto que está aquí, que es la situación que genera cero problemática. Luego de eso enumeré las consecuencias que se generan, que son estas que están aquí, generadas por los problemas. Y por último, presentar las posibles soluciones. Aquí yo presento la posible solución, que es la realización de la investigación, para ver qué medidas se pueden realizar para evitar esa situación. Una vez hecho eso, ya lo que resta es darle coherencia en cuanto al planteamiento. ¿Cómo así? Que todo vaya en secuencia, que vaya conectado. Por ejemplo, aquí yo digo que en los hogares acostumbran a cocinar y que en mi casa se fue el gas. Por lo tanto, esta situación ya yo estoy conectando ese párrafo con este. Entonces, luego que yo conecto ese párrafo con este, acá, como es mi consecuencia, yo digo, de no corregirse estas problemáticas generadas, se podría presentar que todos en la casa. Entonces, miren, ya aquí yo tengo como consecuencia, vamos a ponerle aquí, se podrían se podrían presentar como consecuencia que todos en la casa tengan hambre. Entonces ya ahí yo estoy conectando mi segundo párrafo con este. Entonces aquí por último yo digo, dicha situación puede ser respondida. Entonces ya cuando yo digo dicha situación, yo estoy conectando todo esto con mi cierre, o sea, con mi solución. Una vez tengo eso hecho, paso a este punto, que es el segundo punto, sistematización del problema. Hacer preguntas, aquí dice fraccionar la situación en preguntas, acorde con el tema y en búsqueda de solución de la problemática que inicialmente tú planteaste. Entonces, ¿cuál es la problemática que yo planteé iniciar? Esta. En el caso de ustedes sería el tema de investigación. Entonces, yo vengo aquí y pongo sistematización del problema. Sistematización del problema. Pongo mi tema y lo convierto en una pregunta. En mi caso se fue gas y no voy a poder cocinar. Voy a poner qué hacer cuando en mi casa se va el gas y no voy a poder cocinar.
Ya esa sería mi pregunta principal y de ella se desprenden las demás. Las demás yo las voy a hacer no tomando en cuenta todo lo que está aquí, sino lo que está aquí, porque estos dos problemas, recuerden, son los que me generan las consecuencias. Si yo resuelvo los problemas, ya por ende no habrán consecuencias, pero si me pongo a resolver las consecuencias, todavía habrán problemas. Eso es un error que mucha gente comete. Si por ejemplo se fue el gallo, yo voy y compro comida y le doy comida, el problema todavía está en la casa. Aunque yo solucioné de que no van a tener hambre, hoy, mañana o en la noche tendrán hambre. Por eso resuelvo las problemáticas en vez de resolver la consecuencia. Entonces, vengo acá y convierto mis dos problemas, lo convierto en preguntas. Yo pongo aquí, ¿cómo poder preparar la comida? Entonces aquí vengo y digo, ¿cómo lograr que los niños coman? Entonces ya con esto yo doy solución a todo esto que está aquí. Si yo logro completar eso, doy solución a todo lo que está ahí. Entonces ya para recapitular, acá en la sistematización del problema, es posible que algunos maestros te la pidan de otra forma, te manden a eliminar el título, que el esquema no tenga el título. En caso de que el esquema no tenga el título, es igualito, tú solamente tomas las 3 preguntas y en vez de poner ese título ahí, tú lo que haces es dar una continuidad que diga, por ejemplo, que diga, a partir de esto surgen las siguientes preguntas. 2 puntos y ya ahí está completo. En caso de que esté el título de sistematización del problema, en vez de tú hacer esto, tú lo que haces es que coloca las preguntas como están aquí así. Entonces es bastante simple. Ya para recapitular, recordemos que el planteamiento del problema es algo sencillo, es una descripción de la situación que afecta a la población bajo estudio desde la perspectiva de comprensión y solución de la misma. Lo primero que se debe de hacer es observar, observar y observar, o sea, observar la situación. Luego, hacer una enumeración de los problemas que están ocurriendo en torno a la situación observada. Luego, enumerar las consecuencias que estos problemas generan. Y, por último, presentar posible solución que se puede realizar para corregir dicha situación. Un tip aquí que quiero que tomen, un tip que les voy a dar, y es que siempre esta solución tú debes de orientarla a realizar una investigación, como ustedes ven aquí. Entonces resuelve mediante bla 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 bla, buscar la forma si hace necesario realizar una investigación para tal bla 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 bla. Entonces ahí yo lo que estoy diciendo, vamos a hacer un estudio para ver qué hacemos para resolver lo de GAR. El ejemplo es bastante chuipi, yo lo acepto, es muy simple, pero la idea es esa, que tú puedas comprender el lenguaje que estamos usando para que cuando te toque hacer tu planteamiento del problema, tú apliques esos pasos de forma simple. Así mismito, tú puedes tomar ese mismo ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a hacer mi planteamiento del problema con 4 párrafos. En el párrafo 1 tú presentas tu situación. En el párrafo 2 tú presentas los problemas que esa situación puede generar. En el párrafo 3 tú corriges, tú propones lo que puede ocurrir de no corregir esa situación. Y en el párrafo 4 tú haces un cierre diciendo que a través de tu investigación eso se va a solucionar. Y luego la problemática evidenciada la convierte en pregunta, de la cual ahí tú vas a sacar los objetivos, variables, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo en metodología práctica. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y contamos con tu apoyo, esperando que esto te sirva de mucha ayuda. Cualquier pregunta, pónganla en los comentarios que nosotros respondemos a la mayor brevedad.